hermosa que te han de desear. Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida. Perdonen los demás por haberme entrometido, pero no dejaré que la vuelvan a lastimar. Éramos un grupo y el tiempo voló. De una simple plática un beso pasó. Desde aquel entonces ese chico se enamoró. Un amor secreto, un amor informal. Vaya que en la vida todo puede pasar. Sigo enamorado como el día en el que te vi. De todas las chicas del lugar, tú eres la única a la que yo quiero amar. Y aunque soy penoso, mira, aquí estás. Eres tan hermosa que te han de desear. Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida. Perdonen los demás por haberme entrometido, pero no dejaré que la vuelvan a lastimar. No importa el lugar, habrá alguna forma en la que te he de encontrar. Incluso en otra vida yo te he de amar. Seguimos siendo desconocidos, ambos con rumbos muy distintos, pero eso no evita ese amor. Pero eso no evita este amor. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Sexualidad, género, desarrollo personal, adicciones, familia, sociedad y mucho más. Es tiempo de hacer oír nuestras voces. Aquí en Conciencia Colectiva nos acompaña Sandy O'Donnell y Pablo Dávalos. Juntos hagamos de este nuestro espacio. ¡Comenzamos! Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas de Conciencia Colectiva. Bienvenidos en este día tan especial, hoy lunes. ¿Cómo están, chicas? ¿Están por ahí? Buen día. Tarde. Hola. Hola, Sandy, buenas tardes. Aquí estamos Sandy y yo. Sí, sabemos que tú te encuentras en cabina. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, por fin lo logré. Hoy estamos transmitiendo desde cabina, desde Zoom, desde todos los lugares posibles para llegar hasta ustedes. Pues nada, bienvenidos a su espacio de conciencia colectiva, un espacio para todas las voces. ¿Cómo estás, Mar? Muy bien, Sandy, muchas gracias. Aquí ya con ganas de ir a cabina, pero pues por otra cosa no he podido asistir, pero espero ya pronto estar allá contigo. Sí, mira, la mejor noticia es que, bueno, ya se supone que estamos en semáforo naranja. Es, yo creo que una idea que tenemos que tener en mente, que tenemos que seguirnos cuidando, porque pues esto debe seguir siendo preventivo únicamente, ¿no? Entonces, bueno, de momento ya estamos por acá, muy contentos y además más contentos todavía porque tenemos una invitada muy especial el día de hoy para nuestro tema. Andy no está por ahí, ¿verdad? Así es. Sí, aquí está Andy. Ah, ya la vi. Hola, Sandy. Hola, Andy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés en cabina. Muchas gracias. Bien, ¿y tú? Bien, por fin lo logramos. Después de pues casi un mes de estar transmitiendo desde Zoom, pero bueno, el día de hoy pues nos tocó cabina y pues nada, muy contentas de estar con ustedes. Así es. Pues hoy les tenemos preparado un tema de suma importancia y hablaremos de terapia psicológica.
Y bueno, uno de nuestros objetivos es que además de que este programa sea informativo, pues genere también una reflexión colectiva sobre la atención psicológica que es tan necesaria para todas, para todos, como parte del cuidado integral, ¿no?, de nuestra salud, pero sobre todo también haciendo énfasis en derribar los estigmas sociales que existen alrededor de la atención psicológica, proporcionando información valiosa para que se comprendan pues los beneficios y pues para esto tendremos la participación de nuestra invitada, experta en el tema, que nos hablará sobre datos pues interesantes sobre la psicoterapia. ¿Qué más nos puedes decir del tema que tendremos hoy, Andy? Cuéntanos. Así es, Mariana. El estigma, bueno, de ir al psicólogo siempre está relacionado a algunas creencias que tenemos sobre pues las enfermedades mentales. Suele también estar relacionado con creencias comúnmente negativas y pues las asociamos a las etiquetas que la sociedad pone a pues estas personas, ¿no?, con graves dificultades emocionales, cognitivas, conductuales, y es algo que se ha visto a lo largo de la historia. Y bueno, también pues sabemos que muchas enfermedades psiquiátricas o psicológicas tienen que ver con la genética, con el entorno, con la crianza, con la vivencia o cómo nosotros nos enfrentamos ante situaciones estresantes, traumáticas y bueno, muchos otros factores. Entonces, muchos se preguntarán por qué el estigma, qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? Y bueno, sí, ningún ser humano escoge padecer estos desórdenes y menos sufrir sus consecuencias, ¿no? ¿No lo crees, Andy? ¿Qué opinas? Sí, justo, Andy. Fíjate que, no sé, ¿sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ah, perfecto, gracias. Sí. Es que no escuchaba muy bien en los audífonos. Sí, de hecho, yo creo que este estigma nace justo de los estereotipos que como sociedad hemos contribuido a construir, ¿no? Es decir, que justamente no sabemos si cuando vamos al psicólogo o las personas que están yendo al psicólogo, normalmente la sociedad lo toma como un concepto negativo, ¿no? Y esto está muy mal referido porque quiere decir que aquellas personas que parecen no tener todo bajo control es lo que pues los hace verse pues mal, ¿no? ¿Por qué? Porque toman una decisión muchas veces de ir a terapia, de estar, de ser atendidos, y entonces esto pues sí justamente nace de estos estereotipos, ¿no?, que nosotros mismos les hemos puesto, y son negativos y son discriminatorios, ¿no? Tienen un trasfondo de rechazo que pues bueno, desafortunadamente existe y que es nuestra tarea ayudar a derribar, ¿no?, todos estos estigmas sociales, porque independientemente de lo que signifique la enfermedad mental para cada una de las personas, lo que realmente importa es cómo lo afrontamos, ¿no?, o cómo lo confrontamos, ¿no?, porque podríamos hablar de que, bueno, ir al psicólogo es anormal, ¿no?, pero bueno, realmente anormal, pues simplemente es un sinónimo de poco común, ¿no? O sea, no tendremos por qué verlo distinto o de otra manera. Simplemente se toman las personas esta decisión de tomar las riendas de su vida y de los problemas por los que están pasando y pues bueno, confrontarlo. Entonces, pues bueno, realmente nos gustaría, como siempre, adentrarlos un poquito en este tema con una pequeña introducción. ¿No es así, Mariana? Así es, y bueno, pues a manera de introducción al tema, les compartimos algunas definiciones importantes, como pues lo solemos hacer también en otras transmisiones, y ahorita les queremos compartir un poquito, ¿no?, de la psicología clínica. Y bueno, la psicología clínica y de la salud ha sido definida por el Colegio Oficial de Psicólogos como aquella especialización de la psicología que aplica los principios, técnicas, conocimientos científicos desarrollados por esta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y o prevenir las anomalías o los trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de salud y de enfermedad en los distintos y variados contextos en que estos pueden tener lugar, ¿no? Y justo, ¿no? Me gustaría pues
que con esta información que brindemos el día de hoy, pues se quite un poquito este estigma que se tiene respecto a la terapia, ¿no? Porque también la terapia es cuestión también de prevenir, ¿no? O sea, nos sirve para prevenir que se desencadene quizá algún trastorno mental, ¿no? En un futuro, o pues llegar a situaciones catastróficas, quizá como lo mencionábamos en nuestra transmisión anterior, un suicidio, ¿no? Gracias a la terapia psicológica podemos prevenir todas estas cuestiones. Pero bueno, cuéntanos un poquito más acerca de estas definiciones, Andy. Tocaste un punto importante que es esta parte de la intervención psicológica y bueno, pues sabemos que consiste en la aplicación de algunos principios o técnicas psicológicos por parte de un profesional acreditado, ¿no? Es lo que comentábamos la sesión pasada, con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducirlos, ¿no? A superarlos y también a prevenir la ocurrencia de estos mismos, ¿no? También nos puede ayudar a mejorar capacidades personales, relaciones con otras personas y también algo que es muy importante, aún en ausencia de estos problemas, ¿no? Es también como esta parte que nos comentaba el experto en la sesión pasada, que no tenemos o no debemos de esperar estar en una crisis o tener algún problema para pues tener esta intervención psicológica, ¿no? ¿No lo crees, Andy? Sí, ¿para qué esperar, no? Es mejor prevenir que lamentar, por ahí dirían. Y pues bueno, evidentemente existe muchísima información al respecto, pero bueno, queremos que esta pues sea mejor transmitida por nuestra invitada experta que tenemos el día de hoy. Así es de que bueno, pues ya me gustaría que me ayudaran a recibir, por favor, a nuestra invitada especial, quien es la psicoanalista Nayeli Garibay Acosta. Bienvenida, Nayeli. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Sí te escuchamos bien. Bienvenida, Nayeli Garibay. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra transmisión como invitada, como especialista en el tema. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿nos puedes comentar un poco sobre su trayectoria? ¿A qué se dedica actualmente? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, actualmente trabajo como psicoanalista en el consultorio particular, atiendo pacientes y también en la docencia. Soy maestra a nivel universitario y a nivel maestría en la Unitec. Entonces, estas son mis principales ocupaciones laborales por el momento. Y bueno, ocupaciones académicas, pues sigo en la formación inagotable del psicoanálisis. Sí, yo creo que es algo que siempre se tiene que estar actualizando, ¿no? Siempre. Siempre. Yo creo que no solamente en el psicoanálisis, sino en todas las corrientes de la psicología, siempre hay muchísimo que saber. Entonces, nunca hay que dejar de leer y de prepararnos. Así es, perdón, adelante. Claro que sí, y la verdad es que... Ay, perdón. Adelante, nos da mucho gusto que usted como psicoanalista... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Sí me escuchan? Ok, muchas gracias. Pues que siga formándose, ¿no? Y yo creo que es algo muy, muy beneficioso, sobre todo para sus alumnos, para sus pacientes, y supongo que están muy agradecidos, al menos nosotras sí estamos agradecidas mucho con su presencia y estamos felices de que esté aquí con nosotros. Y bueno, también nos surge otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la labor de un psicoterapeuta? Ok, bueno, pues la labor del psicoterapeuta es amplia y es compleja, porque el ser humano no es sencillo, ¿no? Por el contrario, somos de los organismos vivientes más complejos que existen, y dentro de esta complejidad, pues existen un montón de variables, ¿no? No existe una norma, como ustedes mencionaban hace rato, ¿no? Ojalá todos estuviéramos dentro de una misma norma, conductual, emocional, social, que justo nos permitiera pues entrar como en ciertos estándares y en ciertas
no sé, evaluaciones. Entonces, el psicólogo clínico, primordialmente, que es el quien se va a convertir en psicoterapeuta, pues depende del área de la psicología en la que se vaya a enfocar su desarrollo profesional, pues desde ahí va a atender pacientes, ¿no? Porque sabemos que la atención psicológica va en función de las necesidades del paciente. Puede ser en lo conductual, en lo cognitivo, en el área de humanidades, o puede ser justo en el área del psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿a qué se va a dedicar un psicoterapeuta? Pues a tratar de atender de la mejor forma, con base en su experiencia, sobre todo su experiencia y su conocimiento teórico, tratar de, pues no sé, aliviar el sufrimiento, tratar de que tenga una vida, pues mejor, mucho mayor conocimiento sobre sí mismo. Prácticamente el psicoterapeuta. Ay, se nos está trabando un poquito, ¿verdad? Quizás sea un poco la conexión de nuestra invitada. Una herramienta. ¿Creen que sea mi conexión? No sé si me escucharon entonces. La mayoría sí, pero se cortó un poco. Ok. Parece que ya estamos. No sé, ¿quieren que repita algún punto? Sí, no, creo que nos quedamos. No, claro. Bien, ajá. Continuamos mejor. Ok. Sandy, ¿te gustaría preguntarle algo a nuestra invitada? Sí, muchas gracias. De hecho, estaba pensando también, aparte de, bueno, qué es lo que hace un psicoanalista, también conocer como que estos distintos niveles de intervención, ¿no? Porque, no sé, nos podría hablar un poquito de si se puede tomar individualmente, en pareja, bueno, todos estos niveles de intervención que mejor conoce usted, ¿no? Ok. Bueno, por niveles de intervención, así como formulas tú la pregunta, Sandy, entiendo entonces para quién es la psicoterapia, ¿no? Ajá. Y la psicoterapia puede ser de manera individual, puede también ser psicoterapia en pareja, no precisamente en psicoanálisis sí, ¿no? Sí se puede tanto individual como en pareja, pero hay otras corrientes de la psicología que trabajan con familias, ¿no? O con grupos, Sí. Y que, bueno, pues esto favorece dependiendo de la problemática de cada uno de los consultantes. En psicoanálisis en particular trabajamos sobre todo en terapia individual, el 1 a 1, ¿no? Es como generalmente se trabaja, pero también podemos trabajar en psicoterapia con parejas. Y a lo mejor hacer algún tipo de intervención con familia, pero es lo menos usual, lo menos recomendable. También, al igual que la psicoterapia en grupo, aunque hay una muy buena y muy amplia corriente de psicoterapia psicoanalítica grupal. ¿No? Entonces, sí, claro que se puede. Ahora que si hablamos como la intervención propia del psicoterapeuta, que es decir, que el trabajo que va a realizar con el paciente, pues eso también tiene que ver con cada corriente de la psicología, ¿no? Sabemos que a lo mejor la intervención que algún psicólogo hará será, por ejemplo, producir el famoso insight, ¿no? Que para muchos psicólogos es fundamental o es primordial de su terapia. Otros buscarán el autoconocimiento, otros buscarán justamente por medio de tareas o ejercicios que les dejan fuera del espacio terapéutico, modificar algunas conductas, modificar algún tipo de pensamiento, depende de la corriente de la psicología con la que se esté trabajando. La intervención siempre tiene que ir asociada con el bagaje teórico que acompañe al clínico. Muchas gracias, Nayeli, por tu respuesta a esta pregunta. Y sí, ¿no? Justamente es muy importante que el enfoque que se le vaya a dar a la terapia pues sea en beneficio pues del paciente, ¿no? Y pues igual es importante que el paciente se sienta cómodo
de acuerdo pues a este enfoque, ¿no? Si en algún momento prueba psicoanálisis y quizá no le agrada, pues se puede ir moviendo, ¿no? De corriente a corriente, y pues esto es un pues gran beneficio, ¿no? Y también me gustaría preguntarle, ¿qué costo tiene aproximadamente una terapia y con qué frecuencia debe tomarse? El costo es muy variado, depende de cada quien, ¿no? Yo creo que cada profesional establece el costo, no hay un rango, no hay... en México no existe una asociación que nos diga tienes que mantenerte dentro de estos márgenes de cobro, ¿no? No, eso depende muchísimo de cada uno. Y pues no sé, el rango puede ir, me imagino que, por ejemplo, si se consulta a un clínico en una institución, hay instituciones que lo ofrecen de manera gratuita, hay otras que cobran dependiendo el nivel socioeconómico de la persona, ¿no? Incluso hacen alguna exploración en ese sentido y con base en eso cobran. Y bueno, pues ya propiamente en la clínica particular, pues ahí sí, depende de cada quien, ¿no? Cada quien lo que quiera cobrar, perdón. Y la frecuencia, pues también depende mucho de, digamos que el grado, ¿no? Por ejemplo, yo les planteo a mis pacientes que la frecuencia de las sesiones se las dejo a su criterio, porque ellos mejor que nadie sabe cómo se sienten y cuánta necesidad tienen de acudir a la terapia psicológica. Ya una vez que encuentran esta vía como la mejor forma para resolver su problemática, pues mejor ellos que nadie pueden saber si requieren de una, de dos o hasta 3 intervenciones a la semana. Porque, bueno, si nos apegamos al libro, en el psicoanálisis, por ejemplo, Freud proponía que la psicoterapia tenía que ser diario, ¿no? Sesiones diarias para tener un avance mucho más efectivo. Ahora, dadas las circunstancias sociales, las circunstancias de movilidad, por ejemplo, en esta ciudad, las circunstancias económicas, es prácticamente imposible pedirle a una persona que tome sesiones diarias, ¿no? No es viable, no hay manera de que esto ocurra, pero sí puede ocurrir 2 o 3 veces a la semana, depende de la necesidad. Ahora, nosotros como clínicos también podemos ir como evaluando la situación por la que va atravesando el paciente, y quizá haya algunos momentos en los que le pedimos justamente intensificar las sesiones en cuanto a la frecuencia semanal. Cuando aparecen factores de riesgo, factores que amenazan su propia vida o su propia salud, su propia integridad física, o aparecen factores que amenazan la vida de, ¿no? Ideas, incluso podríamos pensar delirantes en cuanto a querer agotar o acabar la vida de alguien más, de un tercero, o hacerle daño a un tercero. Estas son ideas amenazantes que no podemos dejar pasar y que tenemos que trabajar muchísimo en ellas. Entonces, en ese momento podemos sugerirle al paciente que a partir de ese momento tenemos que ampliar las sesiones a por lo menos 2 a la semana, ¿no? Depende de varios factores, pero esa es la manera en la que nosotros como clínicos tendríamos que tomar esa decisión y no dejarlo esto en manos del paciente, ¿no? Así es, yo creo. Claro, y bueno, es sumamente importante. Sí. No, perdón. Adelante, Andy. Adelante. No, por favor. Y bueno, me quedé muy sorprendida, o me llamó mucho la atención esto que comentaba anteriormente, y justo muchas personas refieren que no saben a qué tipo de terapia asistir, ya que no conocen los métodos, o simplemente van con el psicólogo y pues no saben qué tipo de terapia en un principio están como acudiendo. No sé, me gustaría saber si nos podría hacer un breve recorrido por los distintos enfoques o modelos psicoterapéuticos, pero no sé si nos dé tiempo porque casi nos vamos a un corte.
Yo creo que lo vamos a dejar para después del corte. A mí, justamente lo que se me ocurría antes de dejarte hablar, Andy, perdón, era justo esto, ¿no? Que preguntábamos el costo y la frecuencia de las terapias, porque, bueno, pasa mucho esto, ¿no? Que dicen, bueno, es que yo económicamente no soy como que, no estoy en condiciones de pagar una terapia, ¿no? O no tengo tiempo de tomar una terapia. Pero también muchas veces es que la gente no sabe exactamente costos ni beneficios, ni siquiera muchas veces conocen qué es realmente una terapia psicológica, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos pues ilustrando un poco estas preguntas y que nuestra experta del día de hoy nos comente, ¿no? Más o menos rangos, duración y todo para que la gente pues sepa de lo que estamos hablando y a lo que se va a enfrentar en dado momento, ¿no? Era únicamente mi comentario, pero pues ahora sí nos vamos a ir a un corte y después de la pausa continuamos con la pregunta que Andrea lanzó a nuestra experta. Muchas gracias, regresamos. Escríbanos, por favor. Sí, gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Salgo a mirar pecado, como lo digo, me hacen pensar que no hay un Dios latino sin poder ganar junto a mi intestino y esquivo el sol. Ahí te veo que viene y se hace largo el camino, tu cuerpo acecha como un submarino y sin poder hablar. Ahí depende todo, una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Sigo soñando, dale a la puerta, voy procurando. Sigo soñando, dale a la puerta, voy procurando. Quiebra mi corazón. Inicia el pago a pago, todo mi sentido veo caer mi sombra en el camino y con solemnidad acepto mi destino y lo escribo hoy. Salgo a mirar pecado, como lo digo, me hacen pensar que no hay un Dios latino. Hay con solemnidad junto a mi destino y esquivo el sol. Una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Sigo soñando, a la puerta, voy procurando. Cortame el cordel, queda la mente que no miente, su pelo largo crece, pintado de color negro y café. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Listo, chicos, pues ya regresamos. Gracias por seguir nuestra transmisión. Recuerden que estamos desde la página de Conciencia Colectiva y también a través de Proyecto Radio. Y pues bueno, antes de continuar con nuestra experta del día de hoy, me
gustaría leer algunos comentarios que tenemos. Muchas gracias por escribirnos, si me hicieron caso. Tenemos a Mike Arroyo y nos dice, dale duro, Philly. Gracias por los comentarios, Mike. Y Amanda Covarrubias, hola, gracias por la información, está muy interesante. Gabriel Islas nos pregunta, ¿qué opina de lo que se le llama terapia breve? Antes de que nuestra experta nos conteste, me gustaría leer uno más. Nuestra fan número 1, Arce Tespa, nos dice, hola, buen tema. Muchas gracias, Arce, gracias por escucharnos siempre. Y pues bueno, adelante con nuestra experta. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de lo que nos pregunta Gabriel Islas? ¿Qué opina de lo que se llama la terapia breve? Sandy, estamos teniendo aquí unos pequeños problemas de audio, no alcanzamos a escucharte claramente. Yo alcancé a escuchar lo que mencionaste, que fue una pregunta que hicieron en los comentarios de Gabriel Islas. ¿Qué opina de lo que se llama terapia breve? No me pueda comentar ¿sí? Nuestra invitada, Nayeli. Ok, gracias por repetir, Mariana, porque yo no escuchaba a Sandy. Entonces, gracias, qué bueno que no me estaban escuchando. me lo dices. No sé si quieren que primero dé respuesta a la pregunta que hacía Andrea hace un rato sobre esto de pasar brevemente por los diferentes tipos de psicoterapias y justo entonces retomar la psicoterapia breve que nos pregunta alguien que se apellida Islas, pero no recuerdo su nombre, perdón. Gabriel Islas nos pregunta. Gabriel. Ok, Gabriel Islas. Ok, entonces, pues les decía hace un rato que la psicología pues es muy amplia, porque el sujeto es muy amplio, ¿no? Muy complicado y tiene sus diferentes aristas que han motivado la creación. Principalmente son 5, ¿no? Las que nos conducen. La terapia conductual, la terapia cognitiva, la terapia humanista, la terapia gestal, que está dentro de las humanistas, pero tiene su particularidad que es la percepción del sujeto, ¿no? Y justo el psicoanálisis. ¿Cuál es el enfoque de cada una de estas psicoterapias? Bueno, pues prácticamente como su nombre lo dice, la terapia cognitiva tiene que ver con los procesos de aprendizaje del sujeto. Entonces, el enfoque bajo el que trabaja este tipo de psicoterapia es justamente con la intención de modificar lo aprendido por los sujetos. Se tiene en ese tipo de psicoterapia la firme creencia de que así como el sujeto ha aprendido cosas, puede desaprenderlas y aprender nuevas cosas y dejar, tratar de solucionar por ahí cuál sea su conflicto, ¿no? La conductual, como su nombre también nos lo indica, pues tiene que ver con la conducta. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que hacemos o lo que dejamos de hacer en el día a día. Hay cosas que nos resultan incómodas o molestas de esto y entonces justamente en la terapia conductual se tratará de modificar esas conductas. En la terapia humanista pues se enfocan más en el ámbito humano, no sabría cómo decirlo de otra forma, pero tiene que ver con costumbres, creencias, con más con cuestiones culturales, con cuestiones que tienen que ver a lo mejor con la autoestima, con el autoconocimiento, pero en función como más del ser, digamos, ¿no? Pero como del ser filosófico, ¿no? De quién soy, para dónde voy, a qué vine a este mundo. Estas serían algunas de las preguntas de la terapia humanista. La terapia gestal tiene que ver con estos rasgos humanistas, pero también con la percepción. Cómo está siendo percibida la situación, el problema, el entorno por el sujeto. Cómo lo acomoda a su propio entender, a su propio sentir, a sus emociones, a partir de su percepción, ¿no? Entonces, el terapeuta gestal hará algo como reordenar o darle un nuevo sentido a la percepción del sujeto. Y por último, el psicoanálisis, que bueno, trata más bien de las cuestiones inconscientes del sujeto. Todo lo que tiene que ver con el inconsciente, que sabemos que no es nada sencillo, nada fácil, pero
justo tiene que ver con los conflictos inconscientes, es decir, que están ahí, que imperan la vida del sujeto, pero que a veces, casi siempre, no son desconocidos. Justamente no es algo tan fácil, tan accesible, no está a la mano como la conducta o como el conocimiento, ¿no? Hay que trabajar un poquito más. Por eso es que también es conocida como terapia profunda, porque justo se trata de escarbarle un poco a la historia del sujeto para poder entender cuáles son las motivaciones y los conflictos inconscientes, para a partir de ahí pues poder resolver cuál sea la problemática que esté presente. Entonces, las psicoterapias breves entran cualquiera de las primeras 3 que les mencioné, la cognitivo, la conductual o la humanista, pueden implementar psicoterapias breves. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión, un conflicto, digamos, en particular, sobre el que se establece un periodo corto, a lo mejor de 6, 8, 10 sesiones, en los que a partir de indicaciones muy precisas se va a tratar de corregir esa problemática, ¿no? De darle solución a esa problemática. ¿Qué opino al respecto? Pues opino que justo como su nombre lo dice, son breves y trabajan con cosas que están a la mano, que están en la superficie, con cosas que tienen como una apariencia o un momento muy simple, muy sencillo del sujeto, y por eso es que se pueden solucionar. Pero desafortunadamente esta solución es temporal, esta solución es pasajera, no tiene tanto efecto a la larga como quisiéramos, ¿no? Es decir, no se agota el problema, simplemente a lo mejor se redirige, se cambia, evoluciona hacia otro lado. Entonces, creo que por eso estudié psicoanálisis, porque me parece que justo por ir hacia lo profundo, hacia lo desconocido, hacia la raíz, hacia el origen, pues la respuesta esperada hacia el sujeto, pues puede ser mejor, más prolongada, ¿no? De otra naturaleza, no solamente entender y modificar lo que se está presentando en este momento, sino justo aquello que se repite y se repite y se repite en la historia del sujeto, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión sobre la psicoterapia breve y este breve recorrido. Ahora, que hay un montón de psicoterapias que todas surgen de estas 5 que les planteo, ¿no? Todas, y hay un montón de vertientes y hay un montón de modificaciones, incluso, bueno, pequeños rasgos se toman de una o de otra para hacer una nueva psicoterapia, ¿no? Pero todas estarían como con estos 5 orígenes. Sí. Así es, muchas gracias, Nayeli, y como comentas, ¿no? O sea, va a depender mucho también de la necesidad del sujeto. Si el sujeto pues quiere irse para atrás en su historia de vida, pues claramente un psicoanálisis está muy bien, pero pues la terapia breve, ¿no? Es un poquito más para estas personas que quizá tienen una situación urgente por tratar y pues es donde entra esta, ¿no? Al igual que la terapia de sesión única, que es también para estas situaciones como de emergencia, por así llamarlas, ¿no? Y también este tipo de terapias, me gustaría comentar, es un poquito para estas personas que a lo mejor no quieren ir a un proceso terapéutico como una forma como de probar, ¿no? De irse adentrando y ya de ahí puede que se vayan hacia otros lados, ¿no? Hacia el psicoanálisis o hacia otra corriente. Pero, bueno, igual me gustaría preguntarle, ¿por qué eligió ser psicoanalista? Ya mencioné un poquito que le gusta, ¿no? Como escarbar hacia lo profundo, pero ¿hay algún otro motivo por el cual eligió el psicoanálisis? Pues esta elección la hice muy pronto. La verdad es que incluso creo que decidí estudiar psicología para ser psicoanalista, porque por una gran influencia familiar, ¿no? Empecé muy temprano en mi vida a escuchar cosas del psicoanálisis y me gustó mucho la teoría
Y afortunadamente en la universidad donde hice la licenciatura, abren esta posibilidad de que tú elijas a tus maestros y permutes con compañeros para hacer cambios de salón, ¿no? Si no tienes como la elección inmediata, puedes hacer permutas y irte con el docente que tú crees. Y entonces todas mis elecciones docentes siempre iban encaminadas al psicoanálisis. Ya estaba yo muy decidida a ser psicoanalista desde la formación, desde la licenciatura, ¿no? ¿Por qué lo elegí? Pues porque justo me parece que es de las psicoterapias que tienen mayor efectividad en el proceso, pues sí, en la vida del sujeto, realmente marcan un cambio en la vida del sujeto. Realmente me gusta la idea de el autoconocimiento, la autoexploración, el no conducir al sujeto por un camino, ¿no? Que creo que es, que el experto cree o el especialista cree que es el camino adecuado. No lo sabemos, o sea, cada sujeto, me parece esta libertad de poder elegir, esta libertad de poder tomar decisiones desde su propia experiencia, desde su propio sentir, me parece que es lo más atinado. Creo que esta es la parte, creo que la que más me gusta el psicoanálisis y por lo que más lo elegí como forma de estudio y de vida incluso, ¿no? Sí, muchísimas gracias por compartirnos pues realmente la experiencia y bueno, el porqué del gusto por el psicoanálisis, ¿no? Yo quería pedirles disculpas porque hace un ratito nos quedamos un poquito sin sonido aquí desde cabina, pero ya lo recuperamos y bueno, me parece que se quedaron ahí como que al aire algunos saludos que nos mandaron y que los dije, pero creo que no me escucharon. Nos saludó Miguel Arroyo, Amanda Covarrubias, Gabriel Isla, que bueno, ya pudimos contestar la pregunta que nos lanzó. Arce Tespa, muchas gracias por escucharnos. Y Mario Soto Coyotzi, bueno, nos decía que no nos estábamos escuchando. Héctor Ayuso, nuestro compañero de aquí de Actívate, de Proyecto Radio, nos pregunta, saludos, desde su punto de vista, ¿el medicamento debe ser la última opción para un tratamiento? Y bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Nayeli? Okay. Pues igual que el tipo de psicoterapia, pienso que el medicamento depende de la situación por la que esté pasando el sujeto, porque afortunadamente los medicamentos han tenido un avance muy importante, que ya no tienen tantos efectos secundarios como cuando recién se crearon, ¿no? La ciencia ha ido avanzando y entonces el paciente puede vivir perfecto tomando sus medicamentos sin tener secuelas o consecuencias secundarias. Entonces, si la situación, el problema por el que está atravesando el sujeto es muy fuerte, es incapacitante, pues sí se recomienda, por supuesto, que tome el medicamento, ¿no? Que tenga una medicación adecuada, obviamente con un experto, con un psiquiatra reconocido y avalado y capacitado y demás, para que justo le dé las dosis necesarias y no se ve interferida el resto de su vida, sino simplemente se disminuyan los síntomas. Pero sabemos perfecto que los medicamentos psiquiátricos son como tomar mejoralito cuando tienes una infección en la garganta, ¿no? Es como que a ti te arde la garganta y no puedes pasar, no puedes deglutir, incluso tu propia saliva te arde, te duele, no quieres hablar porque tienes este malestar en la garganta y a lo mejor tomas una aspirina, un Mejoral, un ibuprofeno porque te va a quitar ese malestar, pero no te va a quitar la enfermedad. La infección va a estar ahí, va a estar sin dolor, va a estar sin tanta presencia, pero va a estar ahí. Y esa infección puede evolucionar hacia otra cosa, ¿no? Hacia una infección más grave. Y al rato tienes infección en el oído, y al rato tienes infección en el estómago, y al rato, bueno, se te complica esa infección. Así funciona el medicamento psiquiátrico. El medicamento psiquiátrico solamente es para atenuar los síntomas. Incluso puede quitar los síntomas, pero no la enfermedad. La enfermedad va a estar ahí. La enfermedad psicológica va a estar ahí y de igual forma que cualquier otra va a evolucionar si no se atiende adecuadamente. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería sí al medicamento psiquiátrico, siempre y cuando vaya a la par de un tratamiento psicológico.
Y entonces sí, el psicólogo podrá en algún momento indicarle al paciente la disminución del medicamento psiquiátrico para continuar con el tratamiento psicológico y combatir la enfermedad por completo, ¿no? Obviamente que esta disminución tiene que ser gradual y tiene que ser pensada y tiene que ser planeada y planificada junto con el paciente, porque volvería al mismo punto que les comentaba hace rato, nadie mejor que él se conoce, nadie mejor que él vive su propio síntoma. Entonces, él es el que mejor nos puede ir dando las pautas de hacia dónde movernos y qué hacer con la medicación. Pero no estoy en contra, al contrario, me parece que es bastante bueno el medicamento psiquiátrico en este sentido. Así es, Nayeli, muchas gracias. Y bueno, un poquito haciendo énfasis a esto que mencionabas, es importante que las personas sepan, ¿no? Que si van a ir a un psicólogo no necesariamente requieren medicamento, ¿no? Y es importante que también sepan que los psicólogos no medicamos, los psicólogos sí tienen conocimiento de esta parte de los fármacos, de quizá cómo actúan, pero quien lo receta, quien da las dosis, quien quita el medicamento, quien se ocupa de toda esta parte es el psiquiatra, como ya lo mencionabas. Y bueno, Andy, ¿te gustaría preguntar algo, Sandy? No, yo más bien quería justo comentar eso que mencionabas, Andy. Es muy importante, perdón, Mariana, es muy importante que la gente que nos escucha sepa esto, ¿no? O sea, lo que estamos tratando de hacer desde nuestra trinchera, como ya lo decíamos, es justo que las personas conozcan qué es una terapia psicológica, el costo que tiene, lo que se hace en la terapia, y no queremos que se queden a lo mejor con ideas de que, bueno, es que si voy al psicólogo me van a recetar medicamento, ¿no? Entonces, qué bueno que lo aclaraste, Mariana, era sumamente importante que lo supieran. Y pues bueno, Andrea, no sé si quisieras comentarle o preguntarle algo a nuestra experta del día de hoy. Sí, claro. Me gustaría que nos platicara cuáles son estas bondades del psicoanálisis, qué le recomendaría a cierto tipo de personas, dependiendo de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, que bueno, la terapia más recomendable para esa persona es justo el psicoanálisis. Pues mira, definitivamente yo siempre voy a recomendar que la gente vaya a psicoanálisis, ¿no? Que no menosprecio el trabajo de otros colegas, por supuesto que no. Todas las corrientes de la psicología han aportado cosas buenísimas, ¿no? Y que no podemos ignorarlas. Tenemos que enterarnos en algún punto qué hacen los conductistas, qué hacen los cognitivistas, ¿no? Porque han aportado cosas muy valiosas, muy valiosas. Pero evidentemente yo como psicoanalista siempre recomiendo la psicoterapia psicoanalítica. Me parece desde mi perspectiva, la única vía por la que realmente el sujeto puede resolver cosas en su vida, ¿sí? Porque volvería al punto que les decía hace rato. El resto de las psicoterapias me parece que son el mejoralito de la infección. Y cuando la gente quiere realmente hacer cambios en su vida, hacer cambios en su dinámica, en su interactuar con el otro, tiene que entrarle a la psicoterapia psicoanalítica, que es un proceso, no es fácil, no es nada sencillo, es un proceso largo, doloroso, pero que a veces incluso es necesario para que el sujeto mejore, ¿no? Y no solamente mejore él, sino mejore esto que les digo, su relación con los otros, su dinámica con los otros, su entender incluso de su propio existir, ¿no? Me parece que por eso siempre recomendaría el psicoanálisis. Muchísimas gracias. Disculpa, Nayeli, comentaste algo muy importante, que sí es un proceso difícil, doloroso, y no es fácil enfrentar cosas, ¿no? Situaciones que están desde la infancia o patrones que sigues. Entonces, supongo que tus pacientes en algún momento han sentido miedo, frustración o enojo contigo, ¿no? O sea, ¿qué les recomendarías a las personas? O no sé, me gustaría saber qué pasa en esa situación, cuál ha sido tu experiencia. Pues todas estas emociones que comentas, Andrea, se viven en el consultorio, en la práctica del día a día, es parte
parte del proceso de la psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Porque el sujeto se entera ahí de muchas cosas, de su propio existir, que no son fáciles de entender, que no son sencillas de entender, y uno es el depositario de esas cosas, ¿no? Ciertamente, como dices, a veces se enojan y mucho, ¿no? Otras veces generan admiración hacia ti, ¿no? Y entonces están, wow, sorprendidos por quién eres y lo que... Y no se trata precisamente del terapeuta, se trata de la transferencia que se juega ahí, ¿no? En la relación de paciente-terapeuta. ¿Qué les recomendaría? Pues que le entren a la psicoterapia, porque como ustedes mencionaban hace un rato, cuando comenzamos el programa, la psicoterapia de cualquier índole, de cualquier corriente psicológica, tiene muy mala vista todavía, ¿no? Muy mala aceptación en la sociedad mexicana, que yo pienso que afortunadamente cada vez va disminuyendo esa mal estigma que tiene. Cada vez escucho a más gente, no solamente de mi ámbito familiar y de amistades, sino mucha gente con la que convivo, que afortunadamente están yendo al psicólogo, que ya ven como una alternativa el poder resolver muchas cosas de su vida a través de consultar a un psicólogo. No es fácil, por supuesto que no, porque también todavía de repente escuchamos a alguien que comenta, voy al psicólogo, y no falta el que le dice, pues que estás loco, ¿no? O qué te pasa, o que si de plano no puedes con tus propios problemas y necesitas de alguien. Pues no es de un poder, no es de un querer, ¿no? No pasa por la voluntad. Las enfermedades mentales van mucho más allá de la voluntad y del querer, ¿no? Échale ganas, tú puedes, tienes todo para ser feliz. No es cierto y no es suficiente, necesitamos más. Y entonces, afortunadamente, ya se están rompiendo muchos de esos estigmas y tenemos cada vez más gente en la clínica, cada vez tenemos más pacientes, y eso está bien padre, ¿no? Bien padre. Y pienso que es por trabajo como el que ustedes hacen, de darle mucho más difusión a los temas de la psicología y que ayudan a vencer, a romper cada vez más estas barreras, ¿no? Estas resistencias, incluso yo lo pensaría desde ahí, desde las resistencias que como sociedad tenemos. Así es, Naye. Y bueno, como ya estamos a punto de terminar nuestro programa, justamente para terminar de complementar pues la información que les estamos transmitiendo el día de hoy, nos gustaría si nos puedes compartir cómo podemos contactarte, tus redes sociales, alguna recomendación para acudir a terapia psicológica, ya sea contigo, con algún colega, no sé, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, redes sociales como tal no tengo, pero sí tengo un WhatsApp de contacto y un teléfono de contacto. Adelante. Que para mí es la mejor vía, ¿no? Entonces, ¿se los digo? Sí, por favor. Okay. A ver si nos pueden ayudar a escribirlo rapidísimo en cabina. Ajá. 5583 ¿sí? 21 28 64. Excelente. Con este WhatsApp podrían contactarte y bueno, claro. O sea, cualquier duda, comentario, a lo mejor alguna petición de consulta o algo, ya lo podrían hacer a través de ese medio, ¿cierto? Por supuesto, sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Naye. Me gustaría leer algunos últimos comentarios de Adri Garibay. Muy buen programa. Héctor Ayuso nos dice gracias. Lourdes Soto nos dice todo suma. Ana Lilia Márquez nos comenta felicidades, muy buen programa. Y pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que se suma pues a este pequeño espacio por escucharnos. Estamos muy agradecidas con la psicoanalista Nayeli Garibay, que fue nuestra invitada experta el día de hoy. Gracias a mis compañeras Mariana Islas, Andrea Pérez y pues bueno, una servidora, Sandy O'Donnell. Que tengan una excelente tarde y pues bueno, sigan conectándose todos los lunes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias por la invitación, chicas. Estuvo padre el programa. Lo disfruté. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Andy? Un placer que estuviera con nosotras, psicoanalista Nayeli. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, chicas. Me encantó el programa. Cuídense. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Bye bye. Quédate en casa.
quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Esto fue Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Les agradecemos mucho su compañía y no olviden conectarse el próximo lunes 6 p.m. Síguenos en nuestra página de Facebook como Conciencia Colectiva y en Proyecto Radio MX.com para seguir compartiendo nuestro espacio. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.